Pues aquí llegamos al viernes de septiembre 25, encerrados muchos de nosotros, la mayoría por el coronavirus, algo tan enorme que tenemos que pensar que refleja la grandeza de Dios, ¿no? Cuando las cosas son enormes, salimos de nosotros mismos o captamos la existencia de algo muy superior que nos sobrepasa por mucho. Yo tengo una vecina alemana no creyente, renuente a creer y a participar en cuestiones religiosas, pero me dijo, esto es algo mucho mayor que nosotros, esto es algo que viene de lo alto, más o menos, me dijo, ¿no? Entonces, si creemos en Dios, en vez de desesperarnos o de sentirnos abrumados, deberíamos de tomar la vocación como un llamado a la conversión y a la preparación de la buena muerte, como dice la tradición católica, ¿no? Prepararse para la buena muerte es algo que no estaba de moda hace poco, pero yo creo que ahora se ha puesto de moda prepararse para la muerte, la noción de la potencial inminencia, cercanía de la muerte. Así que con esas reflexiones voy a hablar un poquito hoy todavía más sobre Mateo, compararlo con Lucas, me parece. Después, el lunes, ya 28 y 29, el martes, espero poder hablar del Antiguo Testamento, cómo está compuesto, la estructura, entender la Biblia en general, es lo que me propongo. Y ya el 30 es la fiesta de San Jerónimo, y yo tengo preparado algo que leí en un libro que habla de ciertas ideas de Jerónimo y ciertas experiencias que yo creo que son aptas para compartir con los oyentes, ¿no? Pues entonces decíamos que Mateo eh, en sus primeros capítulos es muy parecido a Lucas, habla del bautismo de Jesús. Y a mí siempre me encanta comparar también los evangelios, ¿no? Para que tengamos la noción de la diferencia, los diferentes puntos de vista de los evangelios. En Marcos Jesús es bautizado, después se abren los cielos, etc. No hay diálogo con Juan Bautista. En Mateo es donde viene que Juan trata de impedírselo diciendo, soy yo el que necesita ser bautizado por ti. Y Jesús les responde, déjame ahora, pues conviene que así cumplamos toda justicia. Yo les he dicho que esta palabra justicia es una traducción de un concepto de una rectitud, de la manera misma de obrar de Dios y del comportamiento nuestro que nos absuelve, nos salva del juicio. Esos son los orígenes de la noción hebrea de lo que se traduce justicia. Entonces ahí es donde viene la protesta de Juan Bautista. Después en Lucas, muy interesante, en Lucas, dice Lucas, está Juan Bautista en cárcel. Y dice, y Jesús fue a bautizarse con la muchedumbre y como casi como que no están juntos en la misma escena. Y en Juan no hay bautismo de Jesús. Hay ecos. Juan dice que, el evangelista dice que ve que Juan Bautista vio una paloma posarse sobre Jesús, etc.
pero no hay verdaderamente un bautismo de Jesús. Y después vienen estas tentaciones en el desierto, que el orden es un poco diferente entre Lucas y Mateo. En Mateo, los dos concuerdan en que la primera tentación es que Jesús con hambre es tentado a convertir las piedras en pan. El diablo le tienta y Jesús le responde al diablo que no solo de pan vive el hombre, sino que el hombre vive de toda palabra que sale de la boca de Dios, del Deuteronomio 8, un capítulo muy importante, ¿verdad? Y después en Mateo viene que lo lleva a la ciudad santa, a la cima del templo, y le dice que se lance para abajo. Entonces el diablo empieza a citar la Biblia, ¿no? A sus ángeles te encomendará y en sus manos te llevarán para que tu pie no tropiece, etcétera. El bellísimo Salmo 91, que se lee por la noche en completas los domingos. Y Jesús le cita la Biblia también del Deuteronomio, no tentarás al Señor tu Dios. Y después le muestra todos los reinos, etcétera, si se postra ante él. Y Jesús lo rechaza también citando al Deuteronomio. Así que en Mateo cita 3 veces al Deuteronomio, es lo que hace Jesús, cita Deuteronomio 3 veces en respuesta al diablo. En Lucas yo creo que quiere terminar con el templo porque el Evangelio de Lucas comienza y termina con el templo. Así que la última tentación es la tentación del templo, ¿verdad? Yo quería hablar un poquito del famosísimo Sermón en la Montaña de Mateo, que hay otra versión en Lucas, y quizá comparar un poquito las dos versiones. En Mateo están las famosas 8 o quizá 9 bienaventuranzas. Dichosos son los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Esta palabra bienaventurado o feliz, dichoso, beato en latín, ¿no? En verdad es viene del hebreo, el primer salmo, la primera palabra del primer salmo es Ashrei, la dicha, las dichas de dichoso el hombre que no sigue el consejo de los impíos, ¿no? Así que todo esto tiene un sabor, y no solo sabor, está empapado y brota del mundo judío del Antiguo Testamento, ¿no? Así que en Mateo Jesús dice los pobres de espíritu, y después termina con los perseguidos, etcétera. Alégrense cuando los persiguen por la justicia del reino, etcétera, ¿no? Si fuéramos a comparar a Lucas, es diferente. Lucas tiene 4 bendiciones y 4 maldiciones. En Lucas dice, bienaventurados los pobres, no añade de espíritu, porque vuestro es el reino de Dios. Fíjense que yo les decía que Mateo habla del reino de los cielos, como un eufemismo, una manera de evitar decir Dios, que es una cosa que los judíos suelen no decir. Pero Lucas dice el reino de Dios. Bienaventurados los que tienen hambre, porque serán saciados, etc. Pero después dice, ay de vosotros los ricos, porque habéis recibido vuestro consuelo. Ay de vosotros los que ahora estáis hartos, porque tendrán hambre. Entonces en Lucas existe este tipo de inversión. Es una cosa muy bíblica, ¿no? Que los últimos serán los primeros serán los últimos, el que se humilla será exaltado y el que se exalta será humillado, ¿verdad? Las cosas Dios las vuelve al revés, ¿verdad?
Y en Lucas existe esto en varios pasajes, ¿no? Dice que hay de vosotros los que están hartos porque tendrán hambre, o mejor dicho, los ricos porque ya han recibido vuestro consuelo. Quiere decir que si les toca buena suerte en la tierra, después les toca mala suerte. Es un poco, no hay que tomarlo al pie de la letra, pero es el mensaje de Lucas, ¿eh? Yo, en los que vean esto en video, yo tengo un dibujo de, no mío, sino de alguien, sobre la parábola del rico y de Lázaro, ¿verdad? El rico no tiene nombre, es el pobre el que tiene nombre. El rico banquetea y no da de comer a Lázaro, que está a su puerta. Y sin embargo, los perros lamen las llagas de Lázaro. De algún modo, Lázaro alimenta a los perros. Después muere Lázaro y los ángeles se lo llevan al cielo, al seno de Abraham. El rico muere y lo entierra. Asimismo, son los contrastes. Y al final, cuando el rico está quejándose y quiere que esto y lo demás, cruzar esa brecha que ya lo separa, que no se puede cruzar, dice Abraham le dice, hijo, recuerda que recibiste tus bienes durante tu vida y Lázaro, al contrario, sus males. Ahora pues él es aquí consolado y tú atormentado. ¿Sí? Quiere decir que hay una inversión y no se dice, no, el rico fue egoísta y Lázaro fue generoso, sino más bien le tocó y se aferró al bienestar en esta vida, ya en la próxima ya no le toca lo mismo. Mientras que el otro es el pobre que Dios le dice ahora, te voy a premiar después de tu sufrimiento. Eso es muy parecido a lo del Magnificat, ¿eh? En el Magnificat hay esta inversión. La Virgen dice, eh, derribó a los potentes de sus tronos y exaltó a los humildes, a los hambrientos colmó de bienes y despidió a los ricos sin nada. Esto no es para usar lucha de clases, pero hay que tener en cuenta que lo que Dios nos pide no es nada más algo así en el cielo con alitas de las almas, y eso es una cosa muy concreta del mundo, del planeta, que hay que cuidar la fraternidad. El Papa está a punto de sacar una encíclica sobre la fraternidad universal, precisamente en estos momentos en que está más dividida la humanidad y los países y la gente dentro de los países, donde vivo yo, ni se diga, dos planetas diferentes. Hay un planeta que cree en unas ciertas cosas rarísimas, que son para mí irracionales, y otra gente que por lo menos se creen a los científicos, creen en la noción de la verdad, creen que hay que ser honesto y sincero. En la Iglesia Católica es la tradición de fides et ratio, fe y razón. Si nada más tienes fe sin razón, estás mal, mal, mal. Y si solo tienes razón sin fe, también estás mal porque la razón no basta. Pero si desunes esas dos cosas, estamos perdidos. Y eso la noción misma de lo que es verdad se ha puesto en duda. Y yo creo que se ha puesto en duda por manipuladores y por gente que se aprovecha de eso. Creo que era Cicerón el que decía, o Séneca, no sé. Si quieres saber quién miente, pregunta quién se beneficia de esa mentira. Y sabemos que hay una gran desigualdad entre un grupito muy pequeño que va acumulando y acumulando y acumulando bienes, son los dueños de un gran porcentaje de todos los bienes de la tierra, y hay un número creciente de gente desamparada. En este país ni siquiera con salud médica, con seguro médico, que es un crimen, ¿no? Entonces yo creo que esto hay que tenerlo en cuenta
y yo, si me persiguen por causa de la justicia, trataré de alegrarme y regocijarme, porque dice Jesús que de la misma manera persiguieron a los profetas anteriores a vosotros. Después para construirle tumbas y monumentos, pero durante la vida los persiguieron. Con esa nota un poco fuerte debo terminar.